Bueno, la clase de hoy va a ser sobre repaso de física 2, que incluye formas de Euler y potencial químico. El potencial químico va a ser una visión netamente fenomenológica del mismo. Bueno, comencemos con el repaso de termodinámica, que es un poco lo que ustedes vieron en los primeros años de la carrera. Pero principalmente, antes de comenzar el repaso, hay que indicar cuál es la diferencia entre variables y magnitudes, que no son lo mismo, aunque muchas veces uno, en el hablar corriente profesional, lo toma como iguales, pero no son las mismas cosas. Una variable es un tipo de dato, o sea, una variable es una etiqueta a un tipo de datos. En cambio, una magnitud es una etiqueta a un tipo de datos más una unidad. En física, a diferencia de matemática e informática, se usan magnitudes. Aunque en el hablar automático se confunde variables con magnitudes, nosotros siempre, o por lo menos de mi parte, procuraré referirme a magnitudes y no a variables. Bueno, ¿en qué se basa un poco lo que vamos a hacer? Lo que sería un concepto sacado de la informática, que es el modelo OSI, o sea, el modelo de capas, que el modelo OSI es Open System Interconnection, de la física. Este es el modelo de capas de redes, ¿no? Donde lo que ocurre, uno lo que permite un modelo de capa es la abstracción, pero uno perfectamente puede hacer modificaciones en una capa sin afectar al resto. Lo mismo pasa en la física. Este es el modelo de capas de la física, que nace de la física de partículas, va creciendo en nivel de acuerdo al tamaño del objeto. Esta sería nuestra física real, esta sería la física de la materia blanda, física del estado sólido, física atómica, hasta llegar a la física de partículas. Después parte la parte creciente, que sería la astrofísica y la cosmología. ¿Qué ventajas tiene un modelo de este tipo? Según la epistemología, beneficio en el desarrollo de una ciencia en n capas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, las aplicaciones de capa ofrecen varios beneficios importantes. Mantenimiento, la separación de preocupaciones y modularidad facilitan la identificación y corrección en la articulación de paradigmas, con la incorporación de nuevos paradigmas sin afectar otras partes del sistema. La reutilización, los módulos y componentes independientes se pueden reutilizar en otras capas o en otros proyectos diferentes. La escalabilidad, la estructura modular permite escalar contenidos específicos según sea el escenario. Y otro es la calidad de comprensión. La separación de capas facilita la comprensión de conceptos por abstracción y la colaboración entre investigadores, es decir, permite especialización colaborativa. Por lo tanto, hay tipos que se especializan en astrofísica o en cosmología y desconocen lo que pasa en las otras ramas de otras capas de la ciencia. Hay tipos que se dedican a la física de partículas y desconocen lo que pasa en las otras capas. Eso es lo que permite el modelo de capas o modelo OSI de la física. Bien, entonces, ya teniendo en claro esto, vamos a definir, porque de alguna manera nosotros estamos dentro de una capa de la física, que es la capa que corresponde a la termodinámica. La ventaja que tiene la termodinámica es que es una capa totalmente transversal, que va desde lo más pequeño, lo mesoscópico, lo cotidiano, hasta lo más grande y la astronomía y la astrofísica. Entonces la termodinámica es una ciencia transversal, no es una ciencia propiamente de una capa. Entonces bien, vamos a definir lo principal de todo, repasar qué es un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico es algo que está ahí contenido, que tiene una frontera, un entorno, y todo el conjunto forma el universo. Un sistema termodinámico tiene dos peculiaridades. Tiene los métodos, que se refieren a los procesos, a volumen, presión constante, etc. Y los atributos, que son la masa, la composición, la agregación, etc. Esas dos cosas definen
al sistema termodinámico como un objeto de estudio. Relativo a los atributos, un sistema termodinámico puede ser relativo al atributo masa, puede ser cerrado o abierto, al atributo energía puede ser adiabático o diatérmano, al atributo de constituyente puede ser homogéneo o heterogéneo, al estado de agregación puede ser fase simple, fase compuesta. Se entiende por sistema termodinámico a cualquier región del espacio euclídeo, tengamos en cuenta que estamos trabajando en un espacio euclídeo, que contiene en su interior un gran número de partículas limitadas del exterior por una superficie definida o frontera. Un sistema simple es un sistema homogéneo, químicamente neutro, eléctricamente neutro, tan voluminoso que los efectos superficiales, como por ejemplo la tensión superficial, son irrelevantes. Entonces, uno a partir de acá puede definir tres tipos de sistemas. Un sistema aislado es aquel que no intercambia ni masa ni energía con el exterior. Un sistema cerrado es aquel que no intercambia con el exterior masa, pero sí intercambia energía. Y un sistema abierto es que intercambia tanto masa como energía. Entonces, lo importante de un sistema termodinámico es definir su concepto de equilibrio. Y previamente hay que definir qué es el concepto de estado. Se define como estado al conjunto de magnitudes termodinámicas extensivas, como ser volumen, energía, número de partículas, energía interna, que etiquetan el comportamiento inequívoco del sistema termodinámico. O sea, cada elemento, cada transición o cada punto del sistema termodinámico yo lo etiqueto con magnitudes extensivas. Se dice que un sistema termodinámico está en equilibrio termodinámico si solo si no experimenta un cambio finito de un estado a otro de forma espontánea. ¿Por qué se dice finito? En este caso se recalca el concepto de finito, porque puede haber transformaciones infinitesimales, no espontáneas. Transformaciones infinitesimales y espontáneas, como es el caso de las fluctuaciones. Pero lo que no puede existir es una transición finita, espontánea. Sí puede ser forzada, pero en ese caso no es espontánea. En sí, el equilibrio termodinámico no es como el equilibrio mecánico, en la cual un objeto llega a su punto de equilibrio y se queda ahí. Un equilibrio termodinámico está compuesto por tres condiciones porque es algo más dinámico. Por ejemplo, yo tengo vapor de agua en equilibrio con agua líquida, dos fases en equilibrio. En este caso hay agua que se evapora y agua que se condensa. Y todo esto va a ocurrir a temperatura constante. Pero la masa evaporada tiene que ser igual a la masa condensada. Entonces el equilibrio termodinámico en sí es un hecho dinámico. Es un equilibrio dinámico y está compuesto por tres condiciones: equilibrio térmico, o sea, equilibrio de temperatura, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Entonces los postulados de equilibrio termodinámico. En un sistema aislado alcanza el equilibrio solo cuando no puede experimentar modificación espontánea, y esto corresponde al máximo valor de la entropía interna. Ese es el caso de un sistema aislado. En el caso de un sistema abierto, estacionario, es decir, que el proceso de intercambio de masa es estacionario, el equilibrio solo ocurre cuando la producción de entropía, es decir, esta derivada respecto a la temperatura interna, sea mínima, compatible con las condiciones de vínculo. Esto se lo conoce como el postulado de Prigogine. Grados de libertad, y acá está aquí, magnitudes de estado. Está mal escrito acá, esto está referido a magnitudes de estado. Entonces, las magnitudes termodinámicas pueden ser extensivas o intensivas. Esto es una fe de rato, esto es magnitud. Extensivas son el volumen, superficie y número de partículas. ¿Por qué? Porque yo las puedo sumar. E intensivas son la presión, la temperatura, la densidad,
el punto triple de cambio de fase, las líneas de cambio de fase, la temperatura de cambio de fase, etc. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar. Yo no puedo decir que si un cuerpo está a 10 grados centígrados y el otro está a 20 y lo sumo, va a generar un cuerpo de 30. No lo puedo hacer porque es una magnitud intensiva. Entonces, el número mínimo de magnitudes termodinámicas que definen unívocamente el equilibrio termodinámico se lo llama grados de libertad. Esa es la definición de grados de libertad en termodinámica. Otra cosa muy importante, ya que es una cuestión que uno tiene que apelar a los conceptos matemáticos en esto, es definir qué es la función de estado. Yo tengo I1, I2, I3 y n grados de libertad, que son las magnitudes que definen inequívocamente un estado de equilibrio, y tengo una sucesión de estados de equilibrio, se llama función de estado a esta función f de estas magnitudes que definen una variación infinitesimal, es decir, un diferencial de z, o sea, tal que sea un diferencial exacto, es decir, que se verifique la condición esta de diferencial exacto. Dicho de otra manera, z es una función de estado si esta no depende del camino. Ligadura o vínculo. Una ligadura o vínculo es una restricción que impide que se alcance estados que de lo contrario serían permitidos de no existir la ligadura. Un ejemplo es esto. Yo tengo acá la bolita se traslada en una curva. O sea, acá tengo una ligadura. Que si no tuviera ligadura sería un estado permitido que se mueva en todo el plano. Pero está restringida a moverse en el círculo por una ligadura. Los estados permitidos son aquellos alcanzados por el sistema sin modificar las ligaduras. Entonces, todos estos que están acá, que están en el círculo, son los estados permitidos del sistema. Procesos termodinámicos. Hay varias formas de definir procesos termodinámicos. Por ejemplo, cambio de estado inicial a final recorre una sucesión de estados de equilibrio o camino importantes, porque en termodinámica uno lo que tiene es una sucesión de estados de equilibrio, con lo cual puede definir un concepto de trayectoria, e interacciona con el entorno. Ejemplo, un proceso a temperatura constante, un isotérmico, un adiabático sin intercambio de calor, un isobárico a presión constante o isocórico a volumen constante. Entonces, ¿cuándo definir un proceso termodinámico reversible de uno irreversible? Un proceso termodinámico reversible es reversible cuando al invertir el sentido del mismo, este pasa por cada uno de los estados anteriores sin modificar el entorno. Es decir, tengo esta situación. Este es un proceso termodinámico reversible. En cambio, cuando no pasa por los estados anteriores, es irreversible. Acá vemos un ejemplo, puede ser un proceso termodinámico irreversible cuasi estacionario, el cual yo tengo una trayectoria, o no cuasi estacionario, el cual no puedo definirle una trayectoria. Este caso es el reversible, es que yo puedo representarlo perfectamente con una trayectoria y cuando lo invierta va a pasar por todos los procesos anteriores. La ecuación de estado. La ecuación de estado es la que me define la relación, la ecuación que me define la relación entre las magnitudes de estado, que puede ser extensiva o intensiva. Esta es una consecuencia de la experiencia o la mecánica. O sea, de alguna manera, la ecuación de estado no la puede definir, la termodinámica no puede precisar la misma. La ecuación de estado se obtiene a través de digamos así, otro estado de la ciencia que es la mecánica estadística, o a través de experiencia, como es la ecuación de estado del gas ideal. Siempre es una función, no siempre, pero generalmente, de la presión, volumen y la temperatura igual a cero. Esto me permite definir los distintos planos, como acá lo estamos viendo. Ejemplo de ecuaciones de estado, donde tengo la ecuación de estado del gas ideal, donde tengo que V es el volumen molar, la corrección por el factor de compresibilidad, la ecuación de Van der Waals, el modelo de Clausius,
Todo esto son ecuaciones de estado de un sistema simple. En sí son modelos de sistemas simples. Otro ejemplo de ecuación de estado obtenido de la mecánica estadística es la ecuación de estado de un gas de bosones, donde ésta tiene en cuenta la condensación de Bose-Einstein. Bien. La superficie PBT de un gas ideal es una, por ejemplo, es esto que está acá, es esta distribución, esta superficie que está acá, que tiene las distintas planos de proyección. Estamos el plano PB, el plano PT y el plano BT. Estos dos, el PB y el PT, son los más usados. El BT prácticamente no tiene uso en las cuestiones prácticas. Vamos a suponer un diagrama PB de un sistema simple, que es este que está acá, el caso del este sistema que está acá, un ejemplo, un sistema simple, en la cual tiene un punto crítico. A partir del punto crítico para acá arriba, el sistema se comporta como un gas ideal. Esta es la isoterma crítica, donde a partir de acá se puede distinguir perfectamente, portando la isoterma crítica, aparece lo que se llama comúnmente un cambio de fase. Este es el cambio de una manera, la campana de cambio de fase. Acá tengo la zona de equilibrio líquido-vapor, acá tengo la zona de fase líquida, y acá tengo lo que se llama comúnmente fase vapor. En realidad no hay distinción entre vapor y gas en sí, pero es una cuestión antigua que se distinguía de esta manera. La característica que tiene el punto crítico es que es un punto de inflexión, por lo tanto uno a partir de ahí puede sacar coeficientes. En el diagrama PT está mejor graficado, tengo presión-temperatura, acá está el punto crítico, a partir del cual se comporta como un gas ideal, acá aparece la curva de fusión, donde aparece la región sólida, acá está la región de vapor, la curva de vaporización, y la región líquida. Por supuesto, fuera de esta zona, el gas fuera de la zona esta, con una recta acá, o sea, teniendo en cuenta una recta que pasa por acá y otra recta que pasa por acá, el sistema se comporta por arriba como un gas ideal. Si uno define la entalpía, si lo vieron en el curso y si no, los que fueron alumnos míos lo han visto, se expresa de esta manera. La entalpía del sistema se incrementa a medida que vamos pasando del sólido al líquido, al gas y al plasma. Estos sistemas tienen cada vez más entalpía. En cambio, si descendemos, se está reduciendo la entalpía propia del sistema. Entonces, en este caso vamos a tener que, para el caso de que si yo tengo acá esta curva, si la derivada de P con respecto a T, esto es una derivada total, porque estoy sobre la curva de fusión, es menor que 0 para el caso del agua y de algunas sustancias particulares. Pero en la mayor parte de la sustancia esta derivada es mayor que 0. En cambio esta siempre es mayor que 0. El uso de los diagramas de fase, por ejemplo del agua, se usa mucho en exoplanetas, donde uno puede ver, por ejemplo, en el caso del hielo, el hielo tiene aproximadamente muchas fases. Nosotros estaríamos por acá, por la parte del hielo 1. El hielo 1 es el único que tiene, de alguna manera, su densidad es menor que la del agua. En cambio, los otros hielos, su densidad es mayor que la del agua. Por lo tanto, se hundiría. Por ejemplo, existe lo que se conoce como planetas oceánicos, cuya profundidad puede ser superior a 100 kilómetros, porque este es un uso de exoplaneta. Suponiendo que el agua permanece a una temperatura de 2 grados centígrados a dicha profundidad, deja de ser líquida y pasa a ser hielo 4, cuya densidad es 1300 kilogramos por metro cúbico, para presiones mayores a 6 kilobar, es decir, a una profundidad de 50 kilómetros de profundidad. En el caso de la mayor profundidad de los océanos que alcanzan
es en la fosa de las Marianas, que corresponden a 11 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, jamás va a mover hielo 4. El agua cambia de fase a hielo 4 y a dichas capas se lo conoce como criosfera. Otro ejemplo de diagrama de fase se usa en cosmología, donde tenemos el potencial químico bariónico y la temperatura. Fíjense que esta es otra forma de hacer un diagrama. Bueno, acá generalmente aparece el gas de hadrones, el punto crítico de quark, el plasma de quark gluones, acá aparece lo que se llama superconductividad de color, acá aparece donde está la estrella de neutrones, y la evolución del universo generalmente ocurrió a través de esta curva que está acá, que dice universo temprano. Si hubiese habido, o sea, en donde no hubo un cambio de fase, justamente porque el punto crítico de los el plasma de quark gluones permitió el cambio continuo al gas de hadrones. Bien, entonces vamos a definir lo que es trabajo en termodinámica, que como uno sabe, ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar, ¿no? Como decía don Ramón. Y vamos a diferenciar primero recordar lo que es el trabajo mecánico. El trabajo mecánico de un campo vectorial, porque no solo hay que restringirlo el trabajo mecánico de una fuerza, sino también es el trabajo mecánico de un campo vectorial, a través de una trayectoria se lo define de esta manera. Si el trabajo del campo es conservativo, entonces el trabajo de un punto 1 a un punto 2 es simplemente la diferencia de los valores de la función trabajo entre el punto 1 y el punto 2. En este caso, el campo es una variable de estado. Después tenemos el trabajo de expansión, cabe recordar el trabajo de expansión, el cual yo tengo un volumen, el cual yo lo expando, y tengo que ver cuánto es el trabajo de la fuerza que genera la expansión. Este es un sistema que está en equilibrio, y lo saco de equilibrio a través de una fuerza de expansión. Bueno, la fuerza, hay que recordar que es la presión por el área, la definición de volumen, trabajando un poquito, ¿no? Simplemente sabiendo que el trabajo, hacer cuestiones colineales, es F por diferencial de R, ¿no? Y entonces finalmente lo puedo reescribir como P por diferencial de B. Una de las peculiaridades que tiene el trabajo de expansión es que no es conservativo. Es totalmente diferente a lo que pasa con el trabajo mecánico. Recordemos que estamos calculando el trabajo de un campo. En este caso, el campo de fuerzas resultante del trabajo de expansión no es conservativo. O sea, yo no puedo garantizar que voy a pasar por los mismos estados de equilibrio. Por lo tanto, no es una variable de estado. El trabajo, salvo casos particulares, no es una magnitud de estado. Distintos tipos de trabajo en función de las variables canónicas conjugadas que uno está trabajando, puede ser el sistema hidrostático, del alambre, el trabajo de una pila, de un sólido eléctrico, un sólido magnético, etc. Eso queda definido en función de las variables canónicas conjugadas. El convenio de signo de trabajo que yo voy a usar, vuelvo a repetir, es totalmente arbitrario. Hay otro que es contrario, es que si el trabajo se ejerce al sistema lo tomo como negativo, y si el sistema ejerce trabajo al entorno lo tomo como positivo. Como vuelvo a repetir, esto es una convención que se puede cambiar. Trabajo adiabático. Si un sistema es obligado a pasar por estados inicial a otro final utilizando solamente transformaciones adiabáticas, el trabajo realizado es el mismo para todas las trayectorias adiabáticas que unen dos estados. Es decir, que el trabajo adiabático es el único caso de trabajo reversible, o sea, como función de estado, y solamente depende de la energía interna final menos la energía interna inicial. Es algo muy similar a lo que ocurre en mecánica con la variación de la energía potencial, que es el trabajo de la gravedad. La energía interna, visto desde las ideas modernas,
se lo puede pensar como una energía térmica, unión con energía química, una energía con energía potencial eléctrica entre partículas. O la energía interna es un ente que abstrae todo esto fenomenología. Ya que estábamos un poco a definir el flogisto y el calórico, lo que era la idea del concepto anterior al siglo XVII, a fines del siglo XVII, perdón, en la cual se suponía de que los objetos, cuando uno los quemaba, eliminaba flogisto, y por eso el peso posterior a la combustión era menor que el peso anterior. Esa fue una idea que prevaleció durante mucho tiempo, hasta que Lavoisier, en el siglo XVIII, en el año 1777, escribe un libro sobre química neumática, en el cual demuestra que hay situaciones en las cuales un objeto, al ser combustionado, por ejemplo, al ser oxidado, como él decía, adquiría mayor peso posterior a la combustión. Por lo tanto, ya tiene un contraejemplo de que un nuevo paradigma que sustituye o que de una manera da por tierra a las dificultades que ya tenía el flogisto en esa época. Entonces Lavoisier, con su publicación, elabora lo que se llamó la teoría de la oxidación. Él no sabía que había un elemento que generaba la oxidación, que era el oxígeno, pero ya daba pronto a la intuición de su existencia. Y elabora la teoría del calórico, una teoría que de alguna manera tenía estas propiedades, porque no solo da la teoría del flogisto, da también la teoría del calórico y el principio de conservación de la masa, algo que era muy importante porque él había encontrado de que de alguna manera la masa se conservaba. Ese principio se mantuvo firme hasta el paper de Einstein de 1905, el cual se terminó admitiendo que lo que se conserva es la energía y no la masa. Bueno, el calórico y sus derivados modernos. Primero, ¿qué era el calórico? Era un fluido elástico de naturaleza desconocida como la energía. ¿Por qué? Porque en aquella época, vamos a repetir, la energía tenía una naturaleza desconocida y el calórico también, pero la energía estaba reservada a los sistemas mecánicos y el calórico a los sistemas térmicos. Los cuerpos materiales atraen calórico, el calórico ni se crea ni se destruye. Fíjense que ya él tenía un concepto de energía moderno, si bien estaba errado donde se tenía que aplicar. El calor latente es el calórico acumulado en los materiales. O sea, para él el calor se acumulaba, cosa que es totalmente falso, porque a través del primer principio de Mayer, lo que se acumula es la energía interna. Pero el calor y el trabajo no se acumulan, porque son energías en tránsito. Entonces del calórico sale la calorimetría y sale dos magnitudes históricas, que son las capacidades caloríficas, en este caso volumen y presión constante, pero dependen de alguna manera de las variables canónicas conjugadas. Las unidades de la capacidad calorífica es calorías por grado centígrado. Acá vemos las distintas capacidades en función de las variables conjugadas que uno va a tomar. No existe una única definición de capacidad calorífica. En el caso de capacidad calorífica presión constante, o sea específica, es con respecto a la masa, y lo mismo el calor latente de cambio de fase, que es el que se necesita para cambiar la fase. Cuando una sustancia no es simple, la transición de cambio de fase no ocurre a la misma temperatura, salvo en lo que se llama comúnmente en el punto eutéctico. En el punto eutéctico sí ocurre, se puede decir que la temperatura se mantiene constante. Y es un cambio isotérmico idéntico a un cambio de fase de un sistema simple. El equivalente mecánico del calor y la energía fue de una manera propuesto por los experimentos de Joule y por las observaciones de Mayer, porque él había encontrado de que navegando en el ojo de un huracán, la temperatura del mar se incrementaba sin que hubiera transferencia de calor por diferencia de temperatura. Eso inspiró de alguna manera a los trabajos de Joule, en que encontró
una forma de transformar el trabajo en calor. Entonces encontró un equivalente entre el trabajo y el calor, con lo cual el calor y el trabajo a partir de 1843 ya era la misma sustancia. Es decir, sentido de que era la misma sustancia desde el punto de vista epistemológico, no que fuera la misma sustancia desde el punto de vista material. Que luego, posteriormente, ya en el siglo XX, es lo que se llamó como energía. Hoy hablamos de energía, no vamos a hablar de, aunque históricamente seguimos hablando de calor y de trabajo y no hablamos de energía, pero es un vicio histórico. Bueno, entonces el FESE pone fin a la teoría del calórico. O sea, de alguna manera fue Meyer en el año 1840 que publica su observación. Lamentablemente está publicada en alemán y en un libro de farmacología. Por eso se tardó de alguna manera 3 años en ser descubiertas por Joule, hasta que ese artículo fue... La ventaja que tenía Joule, no sé si era que sabía leer alemán o el artículo fue traducido al inglés. Bien, la formulación que nosotros vamos a trabajar, la termodinámica que vamos a repasar, es la formulación por principios. O sea, ya teniendo en claro todo hasta ahora, el concepto de repaso de trabajo y el concepto de calor, vamos a trabajar con la formulación por principios. Evidentemente hay otra formulación de termodinámica formulada por Kalem en las décadas de los 40 y 50, que es la formulación axiomática. Esa no la vamos a ver nosotros. Bueno, acá tenemos los 4 principios. Principio 0, el equilibrio térmico es una propiedad transitiva. Principio 1, conservación de la energía. Principio 2, la entropía y procesos irreversibles. Y principio 3, o teorema de Nernst, se puede tomar acá como principio teorema, la entropía es una magnitud absoluta. Bien, entonces, ¿qué es un termómetro? Como acá le pregunta acá a Skipper le pregunta a Kowalski, que diga algo inteligente, los termómetros son en realidad velocímetros de los átomos. En un modelo de cinética de los gases, un termómetro no es más que un velocímetro de los gases, de las moléculas que componen el gas. Eso es un termómetro. Entonces, hay que definir bien claro esto. El principio 0 define la temperatura termométrica como una magnitud transitiva. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo dos magnitudes, T1, T2, T3, y T1 igual a T2, y T2 es igual a T3, entonces T1 igual a T3. ¿Por qué viene bien esto de definir la magnitud como una temperatura, como magnitud transitiva? Porque permite la calibración. Porque entonces yo estoy seguro que el termómetro que estoy usando está calibrado con respecto a un termómetro patrón. Eso es lo que permite la transitividad de la temperatura termométrica. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué diferencia hay entre temperatura termométrica y temperatura termodinámica? Bueno, este es un tema de investigación que van a tener que buscar, y van a tener que investigar y después traérmelo como tarea. Tenemos datos importantes. Mercurio, por ejemplo, el caso de Mercurio. Mercurio está afectado por el fenómeno llamado acoplamiento de marea. Por lo tanto, mira con la misma cara al Sol en una resonancia 3,2. La superficie que mira al Sol puede alcanzar una temperatura de 430 grados. La superficie que no mira al Sol, las temperaturas pueden descender a 180 grados bajo cero. Mercurio está dentro de la atmósfera solar, la cual puede alcanzar una temperatura de 10 a la sexta grados Kelvin. Entonces, ¿por qué si la temperatura de la atmósfera solar es de 1.000.000 de grados Kelvin y Mercurio está dentro de ellas, no se vaporiza? Bueno, investigar eso es investigar la diferencia que hay entre temperatura termométrica y termodinámica. El primer principio, esta es la formulación del primer principio hecha por Julius von Meyer en 1842. El cambio de energía interna, que es una variable de estado, es igual a la diferencia
de dos cosas, del calor añadido al sistema, o del calor que intercambia el sistema, y del trabajo efectuado por el sistema. La diferencia de estos dos define la energía interna. Es decir que, como bien se dice, y además heredando las ideas de Lavoisier, esto puede decir que la energía ni se destruye ni se crea, solo se transforma. En principio de indestructibilidad de la energía. El primer principio de las distintas formulaciones modernas se lo puede describir de esta manera, donde este término es el calor reversible, esto que está acá es la variación de energía mecánica total, y esto está acorde debido a que un sistema abierto, o sea, este sería el caso de un sistema abierto. La formulación diferencial del primer principio es esta, donde está la densidad de energía interna, este es el flujo de energía que se intercambia con el exterior, que tiene en cuenta todos estos términos que están acá de esta expresión, y esto se lo llama ecuación de conservación de la energía interna. El segundo principio, ya ahora para un sistema abierto, se lo escribe de esta manera, donde acá puede haber la entropía puede ser mayor o igual que esto. La igualdad solo vale para procesos reversibles. Si hay un proceso irreversible, una generación espontánea de la entropía interna, y esto es la diferencia de entropía generada por moles que ingresan y moles que salen. Su formulación diferencial ahora es esta. Fíjense que aparece un término acá, que es el término de generación de entropía interna. Entonces, las leyes de conservación de la termodinámica son estas dos, que viene la ley del primer principio, la del segundo principio, unida a la ley de conservación de la masa. Esta es su forma diferencial. También uno puede elaborar una teoría de principios termodinámicos, por ejemplo, de un agujero negro. Un agujero negro, ¿no?, o objeto compacto, también tiene leyes de termodinámica, ¿no? Por ejemplo, tiene un principio cero, la gravedad y la temperatura de superficie es constante en todo horizonte de evento. Tiene un primer principio que viene dado por esta expresión. Esta es la entropía de un agujero negro, esta es el momento angular de un agujero negro, y esta es la carga de un agujero negro. Esta es la velocidad angular, esta es su potencia, esta es la temperatura superficial. Después tengo un segundo principio, que es el hecho de que la entropía interna de un sistema siempre crece, y en un agujero negro es que la superficie del horizonte de eventos siempre crece. El tercer principio dice que a temperatura igual a cero, la variación de entropía es cero. En cambio, la temperatura del horizonte de eventos es distinta de cero. Esta es una consecuencia de la teoría de Hawkins. Bueno, un ejemplo de aplicación de los principios que vimos hasta ahora es la conducción del calor. Por ejemplo, tengo un sistema que tiene acá, un sistema que tiene un egreso de calor exterior, tiene un calor interior, a una temperatura, se mantiene una temperatura de T1, tiene otro calor interior Q2 a una temperatura T2, y tiene un ingreso del sistema exterior Q2. Entonces, del primer principio, si uno toma el primer principio en esta región, lo que tiene que haber es una conservación, tiene que cumplirse esta condición. El calor interior compartido entre ambos tiene que ser igual a cero, porque si no fuera igual a cero, acá adentro tendría que haber una fuente de calor, cosa que toda la fuente de calor es exterior. Por lo tanto, se tiene que cumplir esta condición. Por ser extensiva la entropía, es la suma de la entropía de este sistema más la de este. Después, por entonces, el calor total que del sistema Q1 es el calor interior más el exterior, el calor total del sistema Q2 es lo mismo, sumo de esto, o sea, lo que hago, sustituyo estas expresiones en la definición de entropía y me quedan dos términos: el aporte de entropía exterior y el aporte de entropía interior. Entonces, del segundo principio, yo sé que la variación de entropía interior es mayor o igual que cero. Por lo tanto, si la variación de Q1 es mayor que cero, recuerden que estamos usando esta condición, que es una condición de vínculo que me relaciona Q1 con Q2, no puede ser totalmente arbitrario.
Entonces, si T1 es menor que T2, me dice cómo tiene que ser el flujo de calor. Que dQ1 es mayor que 0. Y dQ1 está asociado a este. Entonces, si T1 es mayor que T2, el calor va hacia este sentido. Perdón, al revés. Si dQ1 es mayor que 0, perdón, porque T2 es mayor que T1, entonces el calor va hacia este sentido, por el convenio de signo. O sea, va a este sentido el flujo de calor, en este sentido para allá. En cambio, si T1 es mayor que T2, va en el sentido contrario. Entonces, como la variación de entropía interna, que lo único que tengo un signo definido, tiene que ser mayor o igual que 0, uso la ley de Fourier, que es esta que está acá, la ley de conducción del calor, la reemplazo y encuentro esto. Y encuentro finalmente que la generación de entropía interna en la transmisión de calor es proporcional al gradiente de temperatura al cuadrado. Entonces, la conducción del calor es un proceso netamente irreversible, que le quita, o sea, capacidad útil a ese flujo de energía. Convenio de signos. El convenio de signos que vamos a usar es este. Como hay otros libros que usan otros convenios de signos, como dijo Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta, puedo tener otros, porque con los otros convenios de signos, los resultados son exactamente los mismos. Conversión de unidades. Bueno, acá tenemos las distintas conversiones de unidades. El concepto de lo que se llama 1 kilocaloría son 1000 calorías. Esto se lo llama generalmente caloría dietética. Una caloría dietética son 1000 calorías, en nuestro caso. Una caloría son 4,186 joules. También aparece la unidad de British Thermal Unity, que se sigue usando en la práctica. Por ejemplo, para el tema del gas, por ejemplo, uno si ve la boleta del gas, te pone el consumo en BTU, no en calorías. Acá tenemos la tabla calórica, calorías dietéticas no físicas de los alimentos, como un ejemplo de aplicación de caloría. Bien, entonces ya vamos a pasar al concepto de los potenciales termodinámicos. ¿Por qué se los llama potencial termodinámico? Porque de ellos puedo sacar magnitudes intensivas. Un ejemplo del potencial del primer y segundo principio, ¿no? Con la variación de energía mecánica igual a 0, defino que la energía interna es una función del volumen y de la entropía. Haciendo un diferencial exacto, ¿no? Encuentro esta expresión. Esto que está acá es el calor reversible. Tengan en cuenta eso. Por lo tanto, siempre voy a estar trabajando los potenciales con procesos reversibles. Si tuviera un proceso irreversible, no puedo definir este potencial, sino que tengo que usar una inecuación. De este potencial yo puedo definir que la temperatura es esto, ¿ven? Y que la presión es esta. Entonces, de estas dos, dado que esto tiene que ser una magnitud exacta, sale la primera relación de Maxwell como condición de magnitud exacta. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Uso ahora, para definir los otros potenciales, voy a usar las transformaciones de Legendre, que permite transferir una definición de una función que depende, por ejemplo, de dos magnitudes xz, la voy a transformar en una h, que ahora va a depender ahora de su derivada y z. Ahora esta h va a depender de la derivada esta en el punto y z. Entonces la familia de derivadas y el valor en el punto es lo que me define a mí, en este caso, esta es la transformación de Legendre. Un ejemplo de ello es la entalpía. Fíjense que acá en la definición de entalpía ya tengo puesta la transformación de Legendre, porque P no es otra cosa que la derivada de la energía con respecto al volumen a entropía constante. Entonces, diferenciando esta, porque es una magnitud de estado, y usando el primer principio, encuentro que el diferencial de entalpía es esto. De este diferencial, como función de potencial, puedo sacar la temperatura como una derivada de la entropía con respecto a presión constante, o el volumen como derivada de entalpía con esto. Entonces, sacando acá, puedo sacar las segundas relaciones de Maxwell. ¿Cómo interpreto físicamente la entalpía?
La variación de la entalpía representa el máximo calor que se puede extraer a un proceso a presión constante. Eso es entalpía. Energía libre de Helmholtz. Ahora voy a hacer esta transformación de Legendre ahora, donde voy a usar la temperatura. En la entalpía usé la presión. Ahora voy a usar la temperatura. Estamos como está definido antes. No la pongo, pues bueno, mírenlo antes. Como esto es una función de estado, lo diferencio, reemplazo otra vez usando el primer principio y saco el diferencial de energía libre de Helmholtz. De acá puedo sacar la entropía ahora y la presión como funciones de la función energía libre. Y de acá puedo sacar la tercera relación de Maxwell, que representa físicamente la variación de energía libre de Helmholtz. Bueno, la variación de energía libre de Helmholtz representa el máximo trabajo reversible de un proceso. Eso es la interpretación física. Y finalmente, de todas las más usadas, tenemos la energía libre de Gibbs, que en este caso, en lugar de hacer una transformación de Legendre, voy a hacer dos simultáneas, con P y T. Bueno, lo mismo, diferencio, vuelvo a usar esto, y me queda finalmente esta expresión que está acá. De acá saco la entropía y el volumen como magnitudes sacadas de este potencial, y saco por último la cuarta relación de Maxwell. La interpretación de la variación de energía libre de Gibbs en la variación de la energía de Gibbs representa el máximo trabajo no expansivo que se puede obtener en un proceso. Es decir, que al trabajo reversible, si yo le resto el trabajo expansivo, eso es lo que me da la energía libre de Gibbs. Por ejemplo, en un proceso químico. En un proceso de reacción química me da el máximo trabajo que puedo sacar en una reacción química, que no es un trabajo expansivo. Esto se usa generalmente mucho en química de bebida, bioquímica, etc. Y va a ser la función base de la físico-química, porque lo representa es la función base de la físico-química moderna. Existe un montón de potenciales que acá yo los coloqué, dependiendo cuáles son los cambios de magnitudes intensivas, los cambios de magnitudes, que no voy a entrar al tema. Se puede ver directamente en los apuntes de clase. En resumen, estas son las 4 relaciones de Maxwell, que son muy conocidas y se usa para derivar distintas expresiones e identidades termodinámicas. Bien, vamos a ver qué es el potencial químico. El potencial químico de una sustancia define como el cambio de energía libre de Gibbs con respecto a la cantidad de sustancia a presión y temperatura constante. O sea, el potencial químico es esto. Este es el potencial químico. En condición de equilibrio, que después vamos a ver, el potencial químico de una fase tiene que ser igual a la otra, o el equilibrio químico entre sustancias. Esto da como necesidad de la entropía de una magnitud absoluta, porque si yo defino la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura, esto es igual a menos la entropía. Y esto no puede ser una magnitud relativa. Hay que definir la entropía sin ambigüedades. Además, la entropía, fíjense que el potencial químico va disminuyendo a medida de que la sustancia va incrementando su entalpía. Bueno, para definir magnitud absoluta del potencial químico está el postulado de Nernst, que de alguna manera encuentra que efectivamente a temperatura tendiendo a cero la variación del potencial de energía libre tiende a la variación de entalpía. Uno puede definir la energía libre de Gibbs como la entalpía menos T por S, una forma sintética de trabajar. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, disminuye la energía libre de Gibbs. Como consecuencia del hecho de que ocurre este fenómeno a medida que la temperatura tiende a cero, la variación de la entropía con respecto a la presión y el volumen tiende a cero. Esto conlleva a los calores a volumen y a presión constante tender a cero, y entonces la variación de delta S tiende a una constante cuando T tiende a cero.
A medida que se llega al 0 Kelvin, es más costoso extraer calor, por eso es imposible llegar por mecanismos finitos al 0 grados Kelvin. Entonces aparece el tercer principio de Nernst, que dice que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Y después está el postulado de Planck, es un postulado más fuerte que el de Nernst, que dice que la entropía absoluta de una sustancia cristalina pura en equilibrio termodinámico a 0 grados Kelvin es cero. Voy a repetir, este es un postulado para una sustancia cristalina. No siempre se cumple el postulado de Planck, modernamente se encontró excepciones. Tampoco el postulado de Planck es cierto en cosmología, pero sí el tercer principio de Nernst. Las versiones más modernas de ahora de entropía es la entropía cosmológica, la entropía estadística. Esto se lo llama entropía de Berbernstein-Hawkins, que es la producida de los agujeros negros, y después tenemos la entropía de información. Bueno, la entropía de cero absoluto, según la teoría de Berbernstein-Hawkins de la década de los 70, dice que la entropía del vacío a 0 grados Kelvin debe ser dada por esta expresión. Esta es la entropía del punto cero, o sea, la entropía a 0 grados Kelvin, donde AT es el área total de los horizontes de eventos de agujeros negros. Como se incrementa en el tiempo, el universo va a una muerte entrópica. Eso es lo que predice la teoría de Berbernstein-Hawkins. Técnicamente, las singularidades en un espacio-tiempo globalmente hiperbólico es lo que define la entropía del punto cero. Es decir, la entropía de termodinámica, es decir, la entropía a 0 grados Kelvin es una consecuencia geométrica de acuerdo a la teoría de Berbernstein-Hawkins. Bien, la formulación de Euler de los potenciales que vamos a encontrar, que es muy importante en la parte de ciertas expresiones y demostraciones teóricas. Por definición, una función termodinámica homogénea es aquella que verifica esta identidad. Que yo tengo f por lambda la magnitud, puedo sacar lambda, la función de solo las magnitudes. Entonces, donde n es el grado de homogeneidad, para n igual a 1, esta función, cuando lambda es igual a 1, es solución de esta ecuación en derivadas parciales. Si se considera el caso de la energía interna, por ejemplo, que es función de S, B y N, me queda de que U, que esto es una magnitud homogénea en primer orden, queda expresado desde que la solución de esta ecuación que está acá es esta expresión. Esta es la forma de Euler de la energía interna. Entonces, ¿qué pasa? A través de la fórmula de la energía interna, utilizando las distintas transformaciones de Legendre, obtengo las formulaciones de Euler para la entalpía, para la energía libre de Helmholtz y para la energía libre de Gibbs. Fíjense que la formulación de Euler de energía libre de Gibbs es directamente mu por n. Finalmente, la fórmula de Euler de energía libre de Gibbs de un sistema multicomponente es la suma de los potenciales químicos por el número de moles. Es directamente algo simple. Bueno, de esa formulación saco la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, diferencio esto, ahora utilizando por otro lado la diferencial de la energía libre de Gibbs, su forma diferencial, ¿no? Resto miembro a miembro una expresión con la otra, y finalmente me queda esta expresión, restando miembro a miembro. Ahora, si T y P fueran constantes, se llama ecuación de Gibbs-Duhem a esto. Esto es una condición de vínculo, porque me dice que en un sistema a P y T constante no puede evolucionar arbitrariamente los potenciales químicos. Siempre al menos uno está condicionado por la evolución de los demás. Bueno, entonces vamos a ver el potencial químico desde el punto de vista de una visión integral. Entonces, primeramente, de la fórmula de Euler vista antes,
La función libre de Gibbs es de esta forma, donde se verifica que la suma de los moles de los componentes es el número de moles totales. Y esto es una condición de vínculo. Se define como cantidad molar parcial a esta expresión, al número de NI dividido N, ¿no? Entonces puedo sacar el G y puedo sacar factura N y puedo escribirlo de esta manera, energía libre de Gibbs. Ahora bien, si llamo potencial químico del compuesto a G sobre N, me queda finalmente que el potencial químico del compuesto es esto. Fíjense de que como el potencial químico es una magnitud intensiva, no puedo sumarla directamente, sino que tengo que sumarla de una forma ponderada. Pero esto es una ley de suma de los potenciales químicos. Entonces, como B de lo que vimos antes es la derivada de G con respecto a P, a T y N constantes, para el caso de un gas ideal, encuentro esta expresión. Integro y me queda esta. Fíjense, divido ahora miembro a miembro por N y de lo anterior encuentro que el potencial químico, esto me dice cómo cambia el potencial químico de una sustancia simple. Está referido a una presión P0. P0 se lo toma arbitrariamente igual a una atmósfera. Si se toma P0 igual a arbitrariamente una atmósfera, a esto se lo llama potencial químico estándar, que es el potencial químico que uno define a una temperatura de 298,15 grados Kelvin y a una presión de una atmósfera. Entonces P0 a partir de ahora en más es 1 y no se lo pone. Y entonces ahora el potencial químico de un gas ideal, que es esta expresión, se refiere donde a P aparece solo el logaritmo de P, donde P está en atmósferas, porque siempre se lo está refiriendo a P0, que es una atmósfera. Características fenomenológicas del potencial químico. El potencial químico es una unidad, tiene las siguientes tres características fenomenológicas. Fenómeno de transporte, procesos de presión osmótica, esas son las utilidades, reacciones químicas y cambios de fase. No voy a decir en forma microscópica que es el potencial químico, sino que lo voy a definir a partir de sus aplicaciones. Fenómeno de transporte, yo considero una isoterma T. En el caso de un componente resulta que el diferencial de esto en una isoterma, la variación del potencial químico, como vimos antes, es esto. Por otro lado, la variación de P, utilizando trabajos virtuales, digámoslo así, el diferencial de P es el gradiente de P por un diferencial de R. El gradiente de P no es otra cosa que la fuerza por unidad de volumen, menos la fuerza por unidad de volumen. El volumen que aparece acá es el volumen molar. Por otro lado, razonando de la misma manera, el diferencial de U no es otra cosa que el gradiente de U por diferencial de R, que es una esfera direccional. Sumo miembro a miembro, como diferencial de R es arbitrario, entonces me queda que la fuerza debido a un gradiente de potencial químico es esto. Es decir, proporcional al gradiente de potencial químico. Por eso AMU es un potencial químico, porque el gradiente del potencial químico es proporcional a una fuerza conducente. Una fuerza conducente de la materia. Cabe observar, quiero aclarar que la presión es una forma de pensarlo como una energía por volumen. Esto es una equivalencia de unidades. ¿Dónde se aplica este ejemplo de fuerza conducente? El fenómeno de haloclinas. Porque, por ejemplo, a una profundidad de 4 kilómetros, la temperatura, fíjense, que permanece prácticamente constante. Entonces, las corrientes en profundidad no se deben a diferencias de temperatura ahora, sino se deben a diferencias de potenciales químicos generados por diferencias de salinidad. Por eso se los llama corrientes haloclínicas. No son corrientes térmicas como las superficiales, que estas sí se deben a diferencias de temperatura. Otro ejemplo es la osmolaridad. Yo tengo una solución, yo tengo un proceso de ósmosis donde tengo una solución diluida y una solución concentrada, entonces tengo una fuerza conducente en este sentido y el potencial químico de alguna manera aumenta en este sentido.
Entonces esta es mi fuerza conducente. Esto se llama ósmosis directa y esto es ósmosis inversa cuando extraigo el solvente de la solución concentrada. Esto es importante, por ejemplo, en el glóbulo rojo. Por eso, si yo tengo una disolución de solutos isotónicas con el agua, por ejemplo, que es el componente de la sangre, el glóbulo rojo está normal. Si es hipotónica, el glóbulo rojo se inflama, y si es hipertónica, el glóbulo rojo se queda seco como una pasa de uva. Por eso la osmolaridad es muy importante en procesos biológicos. Bien, ejemplo, bueno, el potencial químico estándar, por ejemplo, como yo había definido antes, en el caso de soluciones se lo define para una molaridad de 1 mol por litro. Por convicción se toma el mu0 estándar para elementos, puros. Por ejemplo, para el hierro puro y el grafito en su estado de agregación normal, es 0. Como el diamante, su estado de agregación es inestable a la presión atmosférica, se toma que tiene un potencial químico más 3, que es inestable, que sí que va a cambiar a diamante. El agua líquida, por ejemplo, tiene estos valores. Acá tenemos toda una tabla de los distintos potenciales químicos. Y acá está la definición al nivel de la concentración, en el caso de la temperatura, la presión, y en el caso de la molaridad. El signo de potencial químico de los electrones se lo fija a P y T normales de forma que sea coherente con la disolución del gas en el líquido. La disolución de un gas en un líquido sigue la ley de Henry. Esta es la concentración del gas disuelto, no es el potencial químico. Es igual a una constante por la presión parcial del gas. Cuanto mayor presión parcial de un gas, más gas se disuelve en el líquido. Entonces, por ejemplo, de tabla, yo tengo ahora que el hidrógeno se va a disolver en el agua. Este hidrógeno gaseoso se disuelve en se ioniza y se disuelve en el agua como hidrógeno ionizado. Entonces el potencial químico del hidrógeno gaseoso es 0. De tablas, en ionizado es 0. Entonces el potencial químico de los electrones acá tiene que ser igual a 0, por una cuestión de coherencia. También se aplica en reacciones químicas. Por ejemplo, si yo tengo una reacción química general, que tengo esta reacción de reactivos que genera estos productos, tengo la condición necesaria y suficiente para que exista equilibrio químico y que se verifique que la estequiometría por los potenciales químicos sea igual a 0, donde la estequiometría es negativa para los reactivos y positiva para los productos. Esto lo vamos a deducir próximamente en este curso. Entonces acá me queda la condición de equilibrio químico. Entonces acá la tengo, la expresión de equilibrio químico, y esto me permite a mí, dada esta identidad, deducir cómo es el potencial químico de uno de los elementos, de uno de los productos en función de los anteriores. También se aplica en un cambio de fase. ¿Por qué? Porque yo tengo dos fases en equilibrio termodinámico. De acuerdo a la ecuación de Duhem, para P y T constantes se tiene que verificar esta condición. Como tengo la condición de vínculo, que la cantidad de moles que de la fase beta que ingresan a la fase alfa son los mismos que de la fase alfa a la fase beta, en diferenciales, esta suma tiene que ser igual a 0. Con lo cual me queda finalmente de la condición de Duhem y de esta condición de vínculo, porque esto es un sistema cerrado, tengamos en cuenta que yo el equilibrio de fase lo voy a hacer en un sistema cerrado, o de alguna manera semicerrado, en el sentido de que el intercambio de materia no se modifique mucho. Entonces el potencial químico de la fase beta tiene que ser igual al potencial químico de la fase alfa. Acá está mal, no es fase delta, de la fase delta, me equivoqué. De la fase delta tiene que ser igual al potencial químico de la fase beta.
En un sistema cerrado en equilibrio termodinámico, el potencial químico de cualquier sustancia dada es el mismo en cada fase en la cual esté presente dicha sustancia. Acá pone de manifiesto que la ecuación de Duhem, su importancia en los procesos de equilibrio de fases. Bien, visto esto, para terminar, vamos a hablar sobre un repaso de química. Bien, entonces en química, ¿qué tenemos? Que lo que ustedes vieron en química, el concepto de los números cuánticos. Esto por ahora lo vieron en química. Después lo van a ver bien en cuántica, ahora, si están cursando cuántica de cuarto. Cuántica 1. Entonces, yo tengo 4 números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico orbital, el número cuántico magnético y el spin, o momento angular intrínseco. El spin, si usted se acuerda en mecánica, era el momento referido al centro de masa. ¿Qué son y no son los electrones? Entonces acá pongo ejemplos que el electrón, correctamente hablado, no es una partícula, es un objeto cuántico, porque en español partícula siempre suena a bolita. Es decir, el electrón, o sea, para mí yo lo voy a tratar como un objeto cuántico, el cual tiene métodos y propiedades. O sea, un electrón puede ser esto, en un orbital puede ser esto, en otro orbital puede ser esto, y en otro orbital puede ser esto. Pero nunca es esto. Esto es mentira. Esto no es un electrón, no es un sistema planetario. Si bien eso fue el modelo de Bohr, ese modelo ya fue totalmente rebatido o falseado. Número cuántico principal. El número cuántico principal está relacionado en un sistema ligado, un electrón que está ligado, que no está en estado libre, que está ligado en un átomo, se refiere a la energía mecánica total que tiene. Entonces, en este caso es negativa y viene dada por esta expresión para el átomo de hidrógeno. Se puede encontrar para los otros átomos por el método modelo de capas, pero no viene al caso. Acá vamos a hablar del átomo de hidrógeno. Cada número cuántico principal, por una cuestión histórica de la espectrografía, también se lo diferencia a letras: K, L, M, N, O, P, Q. Y dependiendo de esto se le asocia el tamaño de los orbitales S, porque cuanto más, de alguna manera, más ligado está, o sea, menor es su energía mecánica total, tanto más chiquito es el tamaño del orbital. Bueno, número cuántico orbital. Perdón, el tamaño es número cuántico orbital. Estos son, dependiendo del número cuántico orbital, está relacionado de una manera con el momento angular del electrón en su rotación alrededor del protón, en su distribución como objeto cuántico alrededor del protón. En el caso de un orbitales S tiene esta forma, los orbitales P para el átomo de hidrógeno tiene esta forma, dependiendo de que si es PX, PI y PZ, para el D y para el F. Estos son los más conocidos y más usados. Después, si bien hay más orbitales, son de poco uso en química. Entonces el L, el momento angular orbital de un electrón, está cuantificado, y está cuantificado por esta expresión, donde L, el número L, es menor o igual que N, que es el número que aparece acá, el número cuántico principal. Está acotado por el número cuántico principal. De la espectroscopía también se define como orbital S cuando L igual a 1, P cuando L igual a 2, D cuando L igual a 3 y F cuando L igual a 4, y después ir en adelante, pero no se usa en química. Por lo tanto, tampoco lo voy a citar. Acá tenemos un resumen, dependiendo del número cuántico principal, cuáles son la cantidad de orbitales posibles que puede llegar a tener. Después tenemos el número cuántico magnético, porque como un electrón de alguna manera tiene una forma, fíjense que tiene una forma, cuando tiene una forma esférica no genera campo magnético, pero acá le aparece espontáneamente un momento dipolar. Acá el momento dipolar magnético es 0,
Pero acá el momento dipolar magnético de estas distribuciones de carga son distintos de cero. Entonces aparece lo que se llama un número cuántico magnético, que no se debe al hecho de que el electrón gira alrededor del núcleo, se debe al hecho de la distribución de corrientes dinámicas que genera el orbital. ¿Estamos? Entonces define la orientación que puede presentar los orbitales. Bueno, acá está. No voy a ahondar tanto en el tema. Realmente lo que se sabe es que la proyección este ML está relacionado con el dipolo magnético generado. ML, que no es otra cosa que la proyección de L en la dirección del eje Z, el eje Z que uno toma en este caso, de eje privilegiado Z, ML está acotado inferior y superiormente por el número cuántico L, número cuántico orbital. Entonces aquí me dirá, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo que L es igual a 1, los valores que puedo obtener van entre menos 1, 0, más 1. Si L igual a 2, lo que puede llegar a obtener es menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Estamos? Y después está el número, el momento angular de spin o intrínseco. Informa el sentido de giro del electrón en un orbital. Indica si el orbital donde ingresó es el último electrón, está completo o incompleto, y su valor vale más un medio o menos un medio. Esto lo van a ver bien en cuántica. El número cuántico S, de alguna manera, es un número fraccionario. Y hay una razón, porque si el electrón como objeto cuántico no está en un espacio euclídeo, está en un espacio SU2, o sea, un espacio de dimensión mayor. El SU2 es isomorfo al SO5, y nosotros vivimos, el euclídeo es el SO3. Por lo tanto, el electrón vive en una dimensión espacial mayor. Ahora, ¿cómo pasó del SU2? Pasamos, que es nuestra composición microscópica, al SO3, es un gran misterio de la ciencia mesoscópica que todavía no fue resuelto. Bueno, entonces el momento angular del electrón, que se refiere a su centro de masa, es el módulo de esto. Esto evidentemente es un atributo del electrón. Estamos. Los posibles valores del spin del módulo de S, este S que aparece acá, este es el momento angular y este el S, son 0, 1 medio, 2, 3 medio y 2. Nunca es mayor que 2. Esto resulta del modelo estándar de partículas elementales. El modelo estándar me pone un límite al spin de las partículas elementales. Bien, el momento magnético de spin, que es este, que es menos S por ms por estos valores, depende. Por ejemplo, para el caso de los mesones pi, que tiene un ms igual a 0. Para los electrones es menos un medio más un medio. Para los fotones es menos 1, 0 más 1. Para los bariones K, bueno, vale 3 medios. Entonces hay un detalle: los fotones, gluones, gravitones. Los gluones tienen spin 1 medio. Gravitones, si es que existen, son partículas que se llaman comúnmente partículas de Gauge, porque de alguna manera la interacción entre objetos de un campo se debe a través de partículas de Gauge. Principio de exclusión de Pauli. Dos fermiones, electrones, protones, lo que ustedes quieran llamarle, es decir, partículas de especie entero, no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Es decir, estos 5 números cuánticos, puede haber 2 partículas que tengan los 5 números cuánticos iguales. Entonces esto me da una cuestión de cómo yo tengo que llenar los orbitales, en el caso de los electrones ligados para el átomo de hidrógeno. Yo no puedo llenarlo acá, porque estos dos comparten número cuántico orbital, números cuánticos iguales. Entonces tiene que ser de esta manera. Lo mismo para todo el llenado. Acá vemos cómo son las reglas del llenado. Enlaces químicos. Ya teniendo en cuenta eso, tenemos los que se llaman los enlaces químicos. La identidad de la fuerza de un enlace se estima por la cantidad de energía que se necesita para romperlos.
Tenemos enlaces químicos de sólidos, por ejemplo, del punto de fusión. Bueno, acá generalmente los enlaces químicos hay tipo de enlaces electrovalentes que tienen simetría esférica, los covalentes que no tienen simetría esférica sino que son direccionales, los covalentes coordinados, y los puentes de hidrógenos, y los enlaces de metales. Los enlaces de metales son electrones libres. De los enlaces químicos está la teoría de Lewis, Lagrange y Kossel. Los átomos se combinan para crear configuraciones electrónicas como los gases nobles. O sea, de una manera tienen el tope los gases nobles. Bueno, se desarrolló la teoría de Lewis. Los electrones en la capa de valencia juegan un papel fundamental en el enlace químico. En algunos casos transfieren electrones de un átomo a otro, enlace iónico. En el caso que se comparte pares electrónicos, el enlace covalente, y los electrones se transfieren o comparten de manera que los átomos adquieren la configuración electrónica del gas noble. Regla del octeto. Esta es la regla de Lewis o del octeto. Esta regla es del siglo XX, principio del siglo XX. El siglo XIX no se conocía. Los símbolos de Lewis son una representación de los átomos de acuerdo a la regla de Lewis. Bueno, no voy a entrar ejemplo. Bueno, acá tengo esto, ¿ven? Aparece la configuración a partir del gas noble, que es esta, se va llenando el orbital hasta llegar al gas noble. Después, el aluminio, lo que uso son la configuración como una especie de capa del neón y voy llenando. Es lo que se llama electrones de valencia. Bueno, la estructura de Lewis son una combinación de los símbolos de Lewis, representada la transferencia electrónica, iónica y los enlaces de valencia. Bueno, acá yo tengo un ejemplo, un enlace iónico, el cloruro de sodio, o un enlace covalente, el ácido clorhídrico. Este es electrovalente y este covalente. Al ser covalente no tiene simetría esférica, sino que es direccional. En cambio, el iónico no es direccional, sino que tiene simetría esférica, como una pelotita. Después tenemos la electronegatividad de Pauling. Acá aparece la escala de electronegatividades, no voy a ahondar en el tema, esto ya lo vieron en química. Y la electronegatividad aumenta si yo me muevo en este sentido o en este otro sentido de la tabla periódica. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo y el francio es el menos electronegativo, según la escala de electronegatividades de Pauling. Paridad de los enlaces, electronegatividad, bueno, acá eso define. Se puede decir, o sea, la electronegatividad me define cuando un enlace es electrovalente o covalente. La diferencia de electronegatividades. Si el valor de la electronegatividad es muy pequeño, el enlace, si ocurre, es esencialmente covalente. Cuando la electronegatividad es grande, probablemente se forme un enlace iónico o electrovalente. Para valores intermedios aparece lo que se llama covalente polar o combinado. Una nota a tener en cuenta, que muchas veces en muchos libros ponen que los gases inertes no forman compuestos. Bueno, esto es una mentira, porque Neil Barrett en 1962 obtuvo el fluoruro de xeón. Y esto mostró que los gases nobles pueden formar compuestos con elementos con fuerte electronegatividad. Para tener en cuenta. Bueno, tenemos por otro lado la teoría de hibridación de Pauling, de 1931. Justamente Linus Pauling propuso la mezcla o hibridación de orbitales para poder explicar situaciones de los enlaces del carbono. Entonces tenemos la hibridación sp3, en este caso, que es para los alcanos, la sp2 para los alquenos y la sp para los alquinos, para esta situación. Acá tenemos los distintos grados. Y acá tenemos la forma geométrica de distintas hibridaciones. No es la única la del carbono, también puede aparecer en otros elementos. Entonces yo tengo acá el carbono no hibridado, y cuando el carbono entra en estado de hibridación, acá tenemos la sp3, la sp2 y la sp. En el caso del metano es sp3.
Bueno, acá tenemos las distintas hibridaciones conocidas. Aparece la SP y la SPD. Acá tenemos, por ejemplo, el fosfato de flúor y el sulfato de flúor tienen hibridación SPD. En cambio, los materiales orgánicos es donde aparece más la hibridación SP. SP, SP2 y SP3. Acá tenemos la forma geométrica. Conservación de la masa, como ya hemos comentado, es la base de todo. La conservación de la masa fue propuesta por Lavoisier. Y tiene parte el hecho de que yo tengo una masa entrante, una masa saliente. Si yo tengo diferencia entre la masa de flujo de masa entrante y masa saliente, esta se tiene que quedar acá adentro o producirse acá adentro. No hay alternativa, no se puede crear espontáneamente masa. O sea que la materia no se crea ni se destruye. Bueno, después de 1905 se comprobó de que esta afirmación era falsa. Ejemplo, la creación de pares. Yo tengo acá un fotón gamma que se acerca a un elemento de plomo y espontáneamente, después de que pasó el elemento de plomo, este fotón gamma tiene menos energía y se crea un par electrón-positrón. Entonces antes acá no existía masa y acá existe más masa que acá. Entonces, en este proceso no cumple la idea de la conservación de la masa. Pero como nosotros vamos a trabajar con la química de la vida cotidiana, es ley la conservación de la masa. Bien, una visión general de las reacciones químicas sería esta, para ya con esto ya terminamos acá. Es la visión general. Yo tengo, por ejemplo, esta reacción estequiométricamente compensada, donde tengo menos NI valor negativo de reactivos y valor positivo de estequiometría de productos. Para el compuesto se tiene que cumplir esto, donde esto es la masa atómica, y esto se lo llama grado de reacción o de avance. O sea, la masa que varía cada elemento es la masa inicial más esto, más este término que está acá, que está relacionado con la masa atómica. A esto se lo llama grado de avance de la reacción. Entonces, como se tiene que verificar el hecho de la conservación de la masa, porque no se crea masa ni se destruye, entonces de esta diferencia sale de que se tiene que cumplir esta condición con respecto a la masa molar. Y esta es la condición, de alguna manera, de equilibrio de la reacción química. O sea, esta reacción química es una reacción de equilibrio si se verifica esta condición. En el caso de n reacciones simultáneas, se define por la estequiometría dependiendo de cada reacción. Y en el caso de un sistema heterogéneo de fase, la estequiometría no solo depende de la reacción, sino de la fase y del compuesto. Esta es la estequiometría asociada al compuesto. Acá depende de la reacción y el compuesto, etc. No voy a ahondar más en el tema, después lo vamos a ir viendo en distintos ejemplos prácticos. Entonces, consideremos una reacción en una fase homogénea. Entonces se verifica esto. Yo esto acá lo puedo expresar de esta manera y puedo llevarlo a su forma diferencial. Entonces, por otro lado, para el compuesto I, yo tengo que la variación de relativa de masa a la masa molar es la concentración del reactivo, del elemento. Y entonces esto lo puedo expresar de forma más resumida de esta forma. Entonces me queda que la velocidad de reacción, ahora, en función de esto, se puede expresar de esta manera. Esto es la velocidad de reacción para el compuesto I, en función de su concentración. Consideremos este ejemplo, por ejemplo. Entonces encuentro que la velocidad de reacción, que es esta, fíjense que tiene que aparecer la recíproca de la estequiometría, como acá los productos tienen estequiometría negativa, tiene que ser igual a esto. Y esto es la velocidad de reacción. La ley de velocidad de reacción generalmente se expresa de esta forma. Y esta es la constante de reacción, que está relacionado con la barrera de potencial necesaria para que la reacción ocurra. Esto se lo llaman órdenes de la reacción. Los órdenes de la reacción no coinciden con la geometría, salvo un caso particular.
pero en general no coincide con la estequiometría y se los debe obtener de manera empírica. Con lo cual, pero no importa porque hay tablas o también de forma teórica a través de la mecánica estadística. Y hay un montón de tablas sobre este tema. Con lo cual no voy a ahondar en el tema, esto es meramente de repaso. Un caso particular que voy a tomar es esta reacción en equilibrio, la cual ocurre en un sustrato. Si ocurre en un sustrato, y entonces estos son compuestos diluidos en el sustrato, como por ejemplo las reacciones acuosas, el orden de reacción debe ser coherente con la condición de igualdad de velocidades. Entonces la velocidad que se produce en este sentido tiene que ser igual a la de este sentido. Entonces acá sí aparece la elevación de las estequiometrías y aparece la definición de la constante de equilibrio a partir de lo que se conoce como la ley de las masas de Goldberg y Waage, donde ahora sí los exponentes son las estequiometrías. Ejemplos de órdenes de reacción. Por ejemplo, orden de reacción 0 es esta reacción, que su velocidad es constante independientemente de la concentración. Orden de reacción 1, que depende en este caso de la concentración de sulfato de cloro, o orden de reacción 2, que en este caso depende de la concentración de hipernitroso. Cabe recordar que la valencia del hidrógeno es 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y ya con esto finalizamos la clase de hoy.